un estudio que hace CREE para llegar a 1200 GBtu día de los 1000 que se consume el país. Entonces un panorama de suministro de gas natural complejo. Pero como hoy queremos mostrarles soluciones, pues el país, el GLP de producción nacional tiene 8 fuentes de producción y la producción nacional en el tema del GLP tampoco está nada bien. Acá el GLP Ecopetrol, que es el gran productor, nos está entregando el 55% del gas que se consume en el país. Ya vemos todo este espacio vacío, vemos un déficit, pero en esa visión de inversionista, en esa visión de seguridad energética y un combustible energéticamente amigable con el medio ambiente versus los líquidos, Colgas desde el año experto en soluciones energéticas con más de 50 años de experiencia en el mercado. En el 2014 construyó un puerto para poder garantizar esa seguridad energética de los consumidores del país, tanto industrias como los más vulnerables que tienen que cocinar con leña. Entonces, este energético, cuando familias cocinan con leña, se sustituyen por el gas de pipeta o el gas GLP, que lo hemos descrito en estos últimos minutos. Entonces, con el fin de asegurar el energético de estos consumidores, en el 2014 instalamos un puerto, donde este puerto está hoy entregando alrededor de, en GLP, para seguir esas mismas unidades que hablábamos de gas natural, alrededor de unos 30 GBtu día. Y en el 2000, para este año, y anunciamos en medios, se autorizó la ampliación del puerto con una inversión de más de 60 millones de dólares, donde vamos a tener una capacidad de traer hasta 90 GBtu días. Este puerto ya inició su obra civil, estará a esta ampliación del puerto con el fin de garantizar esos 90 GBtu días, estará disponible a partir del segundo semestre del año 2025, y lo que va a permitir es ayudar precisamente esos dos energéticos que veíamos anteriormente, lo que está pasando con el diésel y lo que está pasando con el gas natural, para dar esa continuidad. Entonces vemos un panorama incierto, pero vemos un energético con el que el país, como el GLP, un gas energéticamente hablando de bajas emisiones, y que puede dar esa seguridad energética que estamos buscando para los consumidores de diésel y de gas natural. Aquí en estos 2 últimos años han pasado varias cosas, y las industrias están pensando en un sistema de respaldo, y nos hacemos esa pregunta de por qué un sistema de respaldo. Entonces desde las fuentes donde se extrae el gas natural de Ecopetrol, estos tienen que hacerse en mantenimientos, y esos mantenimientos generan paradas. Incluso el último mantenimiento se generó en el puerto de SPEC hace unas semanas, y SPEC, que es el puerto de gas natural, puede abastecer el 45% de la demanda del país, pero ese puerto está destinado para atender la demanda de las termoeléctricas. Entonces, una parada de esto destina que ese gas que se produce en firme se pueda destinar para esa generación eléctrica. Entonces, aquí es una de las formas en las que se les podría suspender el suministro al industrial. El otro punto, por fallas geológicas. El año pasado vimos que el eje cafetero y el Valle del Cauca se frenaron por un calentamiento de la línea de gas natural, y el GLP se volvió un buen aliado en este tema. El alto costo del energético, pues al importar también un gas natural, que lo estamos viendo en las térmicas, de un costo promedio que se está viendo en la industria de $12, $13 por millón de BTU, en los usuarios regulados, pues hoy ya estamos viendo tarifas en Antioquia de $18, $19. Entonces esto obliga precisamente al consumidor a decir qué alternativas tengo para poder garantizar mi continuidad energética. Y dice, oiga, me puedo ir a diésel, pero ya estamos viendo que el diésel va a estar por las nubes, y adicional
genera una contaminación entre el 15 al 25% más en temas de CO2, genera aparte de eso material particulado que con el GLP o con el gas natural no pasa. Pero gas natural, ya estamos viendo que va a haber un déficit importante para estos últimos 3 años si no entran los proyectos de offshore. Entonces entra a jugar un papel chévere el tema de gases de bajas emisiones, pero también aprovechar los residuos que se producen a través de los procesos productivos de la industria, como los líquidos, como el alcohol, como los gaseosos, que es todo el tema de biogás, hidrógeno, o los sólidos, que es el acerrín, la madera, y esos combustibles se pueden usar alternativos también para dar continuidad y buscar esa eficiencia en el sistema productivo. Aquí les traigo un caso de éxito de una industria que seguro han probado este pavo, es de una industria que se llama Delipavo, la sustituimos de diésel e integramos esas soluciones. Laura, ayúdame a confirmar si se escucha bien el audio, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Arias. Yo soy la jefe HSQ de Delipavo SAS. Llevo 9 años en la compañía, lidero el proceso del sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y inocuidad alimentaria. Delipavo SAS es una empresa que se dedica a fabricar productos cárnicos y carnes frías a base de pavo. Hacemos toda la transformación de pechugas y muslos de pavo para obtener al final embutidos cárnicos como salchichas, chorizos, jamones y todo ese grupo de la industria cárnica. Como toda industria manufacturera, pues Delipavo hace uso de energía tradicional. Para el uso de operación de los hornos, utilizaba calderas de consumo de ACPM tradicional, pues como se encuentra normalmente en la industria. Antes de conocer las soluciones energéticas de Colgas, Delipavo debía enfrentarse al cumplimiento de requisitos normativos, a la disminución de huella de carbono y a la disminución de todos los impactos ambientales que genera nuestra operación. Con Colgas hemos implementado 2 soluciones. La primera es el uso de gas propano para la generación de vapor, con la operación de las calderas para todo nuestro proceso de cocción. Y la segunda es la implementación de paneles solares para disminuir nuestro consumo de energía tradicional y por ende obtener una disminución en nuestra huella de carbono. Una de las principales ventajas en términos ambientales con la implementación del gas propano es la migración a energías más limpias. Delipavo recomienda a Colgas con toda confianza a nivel industrial por el profesionalismo, por el acompañamiento permanente en los procesos, por la guía, la claridad que ofrecen y por las nuevas alternativas que notan. Esa integración precisamente de un sustituto de líquido y cómo integramos aquí un modelo de energía solar para sustituir el 30% de la energía eléctrica que consume Delipavo a través de paneles solares con un modelo de venta de energía donde el industrial no tiene que hacer inversión, que vamos a ver más adelante. Veíamos otro de los grandes energéticos de la canasta energética del país, que es el carbón. Las industrias consumen, toda la canasta vimos que era el 27%. Y pues aquí quiero contarles eso también desde un caso de éxito, una industria láctea donde tenía demasiadas dificultades porque estaba en una zona residencial, esta chimenea botaba material particulado, le llegaba entonces a estas familias que estaban cerca. La solución del organismo de control ambiental fue, tiene que salir de acá. Mover una industria con más de 500 empleados, con una proyección muy poco tiempo en el tema productivo. No era nada fácil. Entonces digo, oiga, ¿qué alternativas tenemos? Oiga, pásese a un combustible gaseoso, como el gas natural o el GLP. Oiga, no, la tubería de gas natural tiene que atravesar una vía principal, hay que gestionar un poco de permisos, eso no va a pasar. Oiga, miremos el tema del GLP. No, el GLP es un 50% más costoso, mi producción no va a lograr este tema. Oiga, no comparemos combustible. Y lo que hicimos fue un levantamiento de información de todos esos costos ocultos que tiene la operación del carbón, como un consumo de energía eléctrica adicional para sus temas de ventiladores, el costo de la operación y mantenimiento porque tenían un operador
Hay calderas que tienen una alimentación de carbón de manera automática, pero la mayoría tienen esa Alchinomatic suministrando, alimentando el hogar de la caldera para que pueda funcionar. Adicional, esto generaba unas mermas, el área donde ubicaban el carbón y 29 puntos más que nos describen, que nos pueden ayudar a generar ese comparativo energético. Y adicional, el tema de la eficiencia. Ingresaba un kilo de carbón y ese kilo de carbón, ¿cuál era lo más, qué cantidad era lo óptimo para poder aprovechar el combustible? Una caldera modelo de los años 80, entonces la eficiencia de esa caldera bien bajita. Hicimos un comparativo y para hablarles de números, ellos venían con un carbón, venían un costo de libra de 40 pesos por libra. Luego nosotros de analizar esos 29 puntos les dijimos, oiga, el costo de la libra generado con GLP les va a salir en 50, donde ya les decía que había una diferencia de combustible a combustible de 20, solo el costo del carbón era 26 y 14 pesos por libra eran esos costos ocultos que logramos detallar en los 29 puntos. En los teóricos nos decía que íbamos a llegar a un costo de libra de vapor de 50 pesos, pero ya en la realidad, cuando empezamos a medir los datos, logramos que el consumo fuera 47.5 pesos por libra de vapor generada con GLP. Esto ayudó muchísimo mejor. Fueron un 5% menos de consumo y un 18% de diferencia versus el carbón que les había decidido que la diferencia era el 50%, pues entonces estos costos, después de buscar eficiencias con equipos nuevos, logramos que el impacto fuera menor en el análisis del sustituto del combustible. Y adicional, en 6 meses de operación, este cliente redujo 1.234 toneladas de CO2 y esto fuera como si hubiera sembrado más de 55.000 árboles de eucalipto absorbiendo CO2 por ese cambio y se quitó ese dolor de cabeza en material particulado y pudo seguir trabajando en esta planta. Les mencionaba que el gobierno premia este tipo de incentivo, este tipo de tecnologías. Entonces aquí nos habla del tema de la ley 1715 y la ley 1715 llama un documento que se llama el PAI ProUre, el cual indica un tema de incentivos dependiendo de los equipos que se utilicen por calor directo, todo el tema de la fuerza motriz, todo el tema de iluminación, los beneficia con un tema de incentivos tributarios. Y esa caldera que compró ese cliente tenía un costo de 2.700 millones y luego de sacar un beneficio en tema de renta, depreciación acelerada e IVA, pues logró un beneficio del 39.9%, más de 1.079 millones de pesos. Acá logramos, para mostrarles un poco más esto en porcentajes, otro cliente con una caldera más pequeña de 467 millones de pesos, pues logró un beneficio del 17.5% en renta, 9.6% en depreciación acelerada y un 19% en incentivo de IVA. Esto hay que hacer un trámite ante la UDME y esto generamos una consultoría por este valor, luego descontar lo de la UDME y el valor de esta consultoría, pues logramos que el beneficio por este tema de incentivos tributarios de pasar de un combustible como el carbón al GLP, logramos un 38% del CAPEX total del equipo. Entonces, se premia. Y aquí tenemos este otro análisis y les mencionaba de un proyecto solar que lo vieron en el proyecto del IPAO. Un consumo energético, sustituimos el 40%, un proyecto de más de 324 kilovatios pico que puede generar alrededor de 33.000 kilovatios al mes. Corrijo el dato que les dice, sustituyó el 65%. Y adicional de reducir, de que se generara el 65% de su energía a través del uso del sol,
pues esto también genera unos beneficios económicos para el usuario, donde el primer año se podría ahorrar 24 millones y en toda la vida útil del proyecto más de 8.900 millones de pesos, con un modelo de venta de energía que se llama PPA, que es Power Purchase Agreement, un acuerdo de venta de energía, donde empresas como Colgas hacen la inversión de toda la infraestructura del sistema solar, lo instalan en el piso o en el techo de la industria o del consumidor y vende la energía que se genera a través de estos paneles. Luego de 10 o 15 o 20 años, Colgas sale de este modelo y toda la infraestructura queda propiedad del usuario y hablamos de estos ahorros para este cliente. Aquí también hay un testimonial de cómo fue esta sustitución con la industria láctea. Colgas, bajo su estrategia de bajas emisiones, aportó a la descarbonización de la industria de alimentos y bebidas con la reducción de 950 toneladas de CO2 gracias a la sustitución del carbón en la caldera principal del proceso térmico de la compañía Uralac, la sexta compañía láctea más grande del país. Uralac pertenece a un grupo que es el Grupo Cúbico, es un grupo industrial en Colombia, cuenta con 635 trabajadores y nos dedicamos específicamente al negocio lácteo. Nosotros somos desarrolladores de productos. La compañía desde que inició, hace más de 20 años, trabajaba con carbón. Teníamos 2 calderas a carbón y hace 4 años revisamos los impactos que teníamos hacia el medio ambiente y tomamos una decisión de cambiar la operación para operaciones mucho más limpias. La planta, acompañada de Colgas, tomó la decisión de hacer todas las evaluaciones financieras. Después, con todas las cifras que traía la reducción ambiental, el bienestar con la comunidad y con los trabajadores, la compañía toma la decisión de hacer el cambio de carbón a un combustible mucho más limpio. Compramos una caldera de 400 bhp, que es la que nosotros tenemos en la planta y nos ayuda para todos los procesos de calentamiento, lavados, sistemas de producción como esterilizadores y pasteurizadores. Con la nueva caldera a gas que tenemos podemos reducir hasta un 40% menos del dióxido de azufre y de los dióxidos de carbono que se emitía anteriormente con la caldera a carbón. Hasta este momento, por el impacto ambiental no nos queda ninguna duda que fue la mejor decisión, y en el impacto financiero lo que nos obligó es a ser mucho más eficiente en los procesos internos para que financieramente el impacto fuera inferior al que se contempló en el análisis inicial del proyecto. Es un impacto muy positivo con el medio ambiente lo que tenemos en este momento, porque se eliminó completamente la emisión atmosférica de material particulado y dióxidos de azufre que eran propios del carbón. Como aliado para la presentación de informes, para armar el proyecto, para la evaluación del proyecto, Colgas no solamente me vende el gas, sino que me acompaña en todo este tipo de evaluaciones. Me presta el servicio con los ingenieros para medir entalpías, poder calórico, velocidad de respuesta del equipo. Yo recomendaría a Colgas a todos los ingenieros que tengan que ver con el área de proyectos y tengan que tomar una decisión como esta, con la importancia que tiene dentro del proceso, como un muy buen aliado para que nos acompañe en todo este tema de decisiones. Y adicional, después de que se montó la caldera y se hizo la inversión, han venido acompañándome en que los números que planteamos al comienzo sí sean los que logremos alcanzar. En eso estamos completamente satisfechos y lo recomendamos. Invitamos a las demás industrias del sector lácteo e industriales de Colombia a dar el paso hacia un mundo mejor, más sostenible energéticamente. Colgas, soluciones para la vida. Bueno, muy bien. Vemos que esto es una realidad de industriales que se están moviendo para dar esa continuidad y seguridad energética en sus procesos productivos y que sus energéticos el costo de sus energéticos no se trasladen de manera tan alta pues al consumidor final. Aquí queremos mostrarles un tema de casos de éxitos de otros usos que tiene el GLP, en especial en generación de energía. Acá montamos
uno de los proyectos más grandes de generación 100% GLP en el departamento del Meta con Ecopetrol, un proyecto en el municipio de Castilla, en el departamento del Meta, un proyecto con una capacidad de generación de 32 megavatios con Ecopetrol. Esto en consumo de GLP era alrededor de unas 3.600 toneladas. Toda esta infraestructura la instaló Colgas y la logística para poder dar esa continuidad al suministro de las turbinas que trabajaban con diésel, y por ese tema de ahorro y disminución de huella de carbono, pues se pasaron a trabajar con GLP. Otros proyectos de generación a menor escala, ya proyectos desde 120 hasta 300 kilovatios, con el fin de sustituir ese impacto fuerte que está generando el diésel que veíamos en la curva de los precios internacionales. Cuando el cliente tiene su generador y no lo podemos cambiar, pues el mundo, y para Colombia ya nos ofrece una tecnología donde podemos instalar sistemas bicombustibles. Este sistema bicombustible o biofuel lo que hace es sustituir el 30% del diésel por GLP, enriqueciendo el aire que ingresa al motor para hacer la combustión, y esto pues genera ahorros desde el 7% y una reducción de huella de carbono del 10% para máquinas. Entonces trabajan 100% a diésel y las podemos poner a trabajar con dos combustibles al tiempo. También en todo el tema de riego, que es muy fuerte en los ingenios azucareros y en la industria de arroz. Entonces, motores a diésel que sustituimos a GLP, con esos dos objetivos de ahorro y reducción de huella de carbono. Y el GLP también se utiliza, esto es una industria, la industria bananera del norte del país, necesitan proteger los bananos con esta espuma. Y el GLP, en uno de sus usos, lo podemos usar como materia prima, como para que ayude a hacer esa extrusión de la espuma, y ese proceso de extrusión pues se convierte en esta espumita, siendo pues amigable con el medio ambiente y con un energético competitivo. ¿En qué más usos se utiliza el GLP como materia prima? En los aerosoles. Entonces ahora con el puerto podemos traer un GLP no odorizado para este tipo de aplicaciones. Aquí en el tema solar vieron en los videos proyectos, pero ya Colgas en su modelo PPA tiene más de 150 proyectos con más de 13 megavatios en venta de energía, muy fuerte. Cuando vean una tienda ARA con paneles solares, esto lo hizo Colgas, esta energía la está vendiendo Colgas a través de los paneles solares, un proyecto de alrededor de 140 tiendas, 130, 140 tiendas con más de 1.628 kilovatios pico generado por hora. Y Colgas pues apalancado con más de 5 años de experiencia en diferentes proyectos de generación solar. Para cerrar, el tema de las energías renovables a través de la generación de residuos que se produce en la palma o en la caña o en el sector porcícola, avícola o las plantas de beneficio o en las plantas de tratamiento residuales de la industria de alimentos, pues en el proceso de residuos que generan estos sectores, podemos convertir estos residuos en gas, y en un gas que al ser tratado, este diagrama lo analizamos en una de las plantas más grandes de confitería del país, y lo que hacíamos es que lo que analizamos en este proyecto es que en esa planta de residuos que llegaban, que llega a su petar, pues estaban generando, ellos ya habían generado una recolección de esos residuos, montaron unos biodigestores, y esos biodigestores estaban produciendo un biogás que estaban quemando en una tea, y estaban quemando alrededor de 120 metros cúbicos por hora de ese gas. Ese gas lo logramos, estamos estudiando para aprovecharlo, hacerle un tratamiento, limpiarlo y poderlo inyectar a una caldera con una capacidad de 86 caballos para lograr generar 1.2 toneladas de vapor por hora y reducir estas toneladas de vapor de la producción actual. Entonces,
generar un ciclo cerrado del proceso productivo. Y en este modelo funciona igual un PPA, donde uno de los modelos que está en el mercado es el cliente puede comprar toda la infraestructura o empresas como Colgas, les vendemos toda la infraestructura y les vendemos precisamente ese biogás tratado para que se pueda consumir en una caldera o en un generador eléctrico en un modelo a 10 o 15 años con el fin de reducir ese consumo de los energéticos como el GLP o el gas natural que consumen en sus plantas. Entonces, muchas gracias. Dejo mis datos acá por si alguno es industrial y le interesa que ahondemos en estos temas. Juan Diego y el equipo de BICU y de la Universidad Javeriana, si hay preguntas, bienvenidas. Creo que nos quedan ahí unos minutos para que podamos conversar un rato. Claro que sí, pues primero darle la palabra a los estudiantes, si alguno tiene alguna pregunta, de parte mía, pues hombre, agradecerte por el espacio, por la claridad. Yo sí me voy a adelantar con una pregunta, Fabio, y es que nosotros estamos haciendo el análisis en comunidades que normalmente, pues hay comunidades energéticas con el concepto propio regulatorio, que es una comunidad que normalmente por su posibilidad de generar más, pues ya veníamos de autogeneradores y generación distribuida, pues lo típico en regulación, que es una comunidad energética, es que estos se asocien y empiezan a generar con una sociedad y con una empresa, una comunidad energética. Con la interpretación del Estado, pues se han formado otro tipo de comunidades energéticas. Y en ese sentido, pues va tomando como forma de comunidad energética la investigación que estamos haciendo en nuestras 3 comunidades, porque realmente lo que queremos hacer es darles un estudio y decirles cuál es su energético más cercano. Y en ese sentido, pues también quería como consultarte si más adelante, por ejemplo, si en una comunidad de esas la solución es un biodigestor, hasta qué punto, por ejemplo, Colgas puede prestar una solución de ese tipo para una comunidad energética. Y la pregunta te la hago porque normalmente las comunidades energéticas, de pronto por la proliferación y el exceso tecnológico de lo solar, todo el mundo piensa que una comunidad energética es ir a poner paneles solares. Pero de pronto una comunidad, no sé, que sea intensiva en el uso de cerdos y tenga posibilidad de tener este gas que se puede hacer en un biodigestor, hasta qué punto, por ejemplo, una solución de transición energética para una comunidad no necesariamente es pasar a paneles solares, sino, por ejemplo, con un biodigestor también tener una solución de energía. Y pues ahí cómo serían esos costos asociados, cómo sería esa tubería, cómo sería esa tarifa para esa demanda, porque pues una comunidad energética no necesariamente es autosuficiente a la primera, y pues entonces cómo serían esos mantenimientos, o eso es viable, Fabio. O sea, digamos, nosotros se lo preguntamos muy académicamente, porque uno pues en la cabeza ya lo pensó y lo hizo, pero una empresa responsable que se dedica a este tipo de trabajo, ¿qué opina, por ejemplo, de poner en una comunidad energética un biodigestor y hacer la distribución de gas para una demanda que es más bien pequeña y tener una tarifa de ese tema? Esa es como mi pregunta para empezar a abrir como las preguntas. Pues mira, Juan Diego, experiencia hemos tenido en esto, experiencia incluso el año pasado estuvimos estructurando con recursos de USAID proyectos de comunidades energéticas y en esas comunidades querían beneficiar precisamente al tema residencial, pero tenían un muy fuerte el tema de clúster productivos, entonces había empresas lácteas, empresas que querían secar grano, entonces numéricamente el proyecto es viable, pero cuando ya empiezas a conocer la situación de la comunidad que hay que pagar, bueno, en la academia se puede decir de todo, ¿cierto? Entonces empiezas a pagar. No, de eso se trata. De hecho, yo a mis estudiantes siempre les he dicho en clases de mercados que realmente todo lo que pasa, todo lo que se hace en las redes lo tiene que pagar la demanda.
Porque ¿dónde más sale la plata para poner los tubos, la plata para poner los compresores, la plata para poner el biodigestor? Todo eso tiene que salir de algún lado. Y la demanda es la que lo debe pagar. Entonces, pues normalmente tiene que haber una demanda que responda por ese pago. No, y no solamente por la demanda, porque si fuera solamente la demanda, Juan Diego, claramente pues el proyecto tendría vida útil, pero el reto está en generar una cultura en las comunidades importantes de que el beneficio que van a tener es energía disponible 24 horas o van a tener energía disponible 24 horas para hacer que su comunidad energéticamente se vuelva productiva. Pero eso culturalmente no lo analizan y es difícil venderlo y más bien si entra una empresa a trabajar en el sector dicen, oiga, ¿a mí cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar por dejarlos entrar? O si necesita mi techo o mi área para poder montar una solución o necesito un área para montar el tanque, necesito que me pague un arriendo. Entonces, trabajar el tema de la cultura de estas comunidades para que ayuden a fortalecer y vean ese beneficio del trabajo energético, ahí hay un gran reto. Ahí está el gran reto, porque lo ven es como un negocio. Y en el negocio en el análisis del proyecto que estábamos haciendo con USAID, eh, se frenó por eso, porque era muchísimo mayor el sobrecosto de lo que tocaba pagar en la gestión de comunidades y de permisos que lo que costaba el proyecto hablándolo energéticamente. Entonces hay un reto fuerte en ese tema de cultura en comunidades para lograr dar un energético justo en estas comunidades. Otro proyecto que logramos analizar fue la sustitución en Nuquí. Nuquí es autogenerador con plantas a diésel y uno de los retos que veíamos es que parte del diésel que llegaba a la comunidad, llegaba el pescador con un timbo a, cuando llegaba el camión del diésel a tanquear los tanques para la planta generadora y se lo llevaba adentro para alimentar su carro o para alimentar un generador más chiquitico que tenían en su operación. Entonces, y eso estaba impactando el costo del combustible alrededor entre el 15 y el 20% de más. Entonces, cuando calculamos esto en costos de pesos por kilovatio, veíamos que el Caribe está pagando más de 1.200 pesos por kilovatio. Y cuando empezamos a mirar esos costos adicionales, pues ya veíamos que la comunidad tendría que pagar un costo de kilovatio de 1.800, 2.000 pesos por kilovatio. Y ya energéticamente no se vuelve viable y ahí es donde tenemos que entrar también a hablar con gobierno de qué subsidios, como lo hacen con el diésel, tienen ese tipo de proyectos para el GLP, que si llega un camión de diésel fácilmente puede llegar una, una cisterna de GLP con el objetivo de buscar un energético más eficiente y menos contaminante. Adelante, Heini. Hola, doctor Fabio. Aquí escuchando de manera pues detallada. Yo soy del departamento del Chocó, pues conozco un poco Nuquín. Y siempre mi investigación es el tema acerca de biomasa y los potenciales energéticos que estamos allá. Entonces, desde su experiencia, casi siempre quiero saber exactamente cuál es la percepción o cuál es la viabilidad que ustedes ven acerca de las comunidades energéticas en el departamento del Chocó, pues contando que este departamento es una zona que tiene demasiadas comunidades dispersas. Uno, dos, porque decir, allá hay muchas investigaciones y no sé por qué no investigaciones, perdón, sino que cuestiones políticas, y no sé por qué y quién puso la idea de que solamente es paneles solares y es el departamento de Chocó han hecho una invasión de paneles solares, sabiendo que la radiación es bastante baja para la generación de este tipo de energía y obviamente también no se le hace una destinación final. Y mi tercera pregunta es, hombre, no sé si alguien sabe o qué fue lo que pasó con el gas intradomiciliario que se organizó para el departamento del Chocó. De hecho, por ahí están unas demandas y unos procesos jurídicos porque se hicieron las acometidas. De hecho, hasta llegó a funcionar en algunas comunidades, pero de una vez, de un momento a otro,
dejó de existir y eso generó demasiados costos, no solamente para cuestión gubernamental, sino también para los hogares, porque mucha gente hizo las adaptaciones de la tubería y una vez se hacía esas adaptaciones, sobre todo a los fogones que se hizo con el gas intradomiciliario, ya no se podía instalar la pipeta. Es decir, en el caso, en mi casa, nos tocó fue cambiar de estufa porque ya obviamente la que teníamos no se podía utilizar para eso. Entonces, miren, como también para el resto es como un análisis, ustedes que van a ser tomadores de decisión y que van a estar en algunos espacios, es decir, cómo eso afecta no solamente la dinámica social, sino también económica de una familia y también la destinación. Obviamente, invitarlos a todos ustedes a seguir haciendo ese tipo de divulgaciones, a seguir haciendo ese tipo de generación de información. Los invito al departamento del Chocó, hombre, para que la gente vea que existen demasiadas alternativas ambientales que son sostenibles, que son sustentables y sobre todo que son a largo plazo que nos pueden servir, porque me preocupa mucho, no solamente, yo soy ingeniera ambiental, entonces, ¿cuál es mi Prende la preocupación? cámara, porfa, sí, que ya vi que la Listo, prendiste, entonces sé que no tienes problema. aquí Para adelante estoy, la aquí cámara. estoy. Ya llegué aquí a la casa entonces. No, por supuesto, Ah, aquí estamos. Entonces, mi preocupación, yo soy una líder comunitaria también y soy ingeniera ambiental. Y yo estoy aquí en temas de electrónica gracias al ingeniero Patiño. Entonces, mi preocupación es básicamente es cómo vamos a hacer esa transición energética en personas y aquí me ofrezco para generar un modelo de sensibilización y generación de conocimiento en comunidades que no están muy, no sé cuál sería la palabra, muy vanguardistas, para que conozcan exactamente cuál es esto y se dispongan al cambio. Porque mucha gente todavía está reacia, han pasado cosas como esta situación para que la gente comience a entender. Y no solamente las personas, sino también los políticos, que son en últimas los que toman las decisiones. Y como le digo, nos han invadido de paneles y mi preocupación cuál es desde mi ingeniería ambiental es cómo se puede afectar el suelo y el subsuelo por este tipo de generación de metales pesados que en últimas nos dañan los que son los acuíferos y también nuestra fauna. Porque realmente el Chocó es de, qué pena que me estén de acá, pero también como, No te pero el preocupes, Chocó está es muy un bien. departamento tranquila que que, todos amamos el Chocó. En mi caso particular, esa comunidad me encanta. ay, sí, Y vayan, vayan, vayan. he trabajado en varios proyectos en el Chocó. Ah, entonces ya conocen el avistamiento de ballena, las cascadas, mejor dicho, eso es un paraíso. Y los que no, yo los invito para que conozcan realmente lo que es la felicidad. O si no, pregunten al profe Patiño. Entonces, ¿cuál es mi preocupación desde mi ingeniería ambiental? Es, uno, con esa invasión de los paneles debido a la ubicación geográfica, como nosotros decimos por allá, ya Alex Moheni, donde el diablo dejó la chancla, que solamente se llega por agua, que son comunidades muy dispersas, que son de difícil acceso, que tienen el conflicto armado. Entonces, muy bonitos los paneles, pero después, ¿qué pasa con el postconsumo? Porque nadie va a sacar esa cosa de allá, como en términos coloquiales, nadie va a sacar esa cosa de allá que ya no generan ningún tipo de incidencia o de interés, y eso lo dejan tirado para que, entre comillas, se lo coma la maleza. Entonces, como que, bueno, desde mi percepción como estudiante de doctorado, también como conociente y viviente en el departamento del Chocó, cómo podemos nosotros generar una articulación desde lo ambiental, desde lo social, desde lo político y lo económico para fortalecer y hacer lo que es la verdadera transición energética. Es decir, el departamento del Chocó es el departamento que menos conectividad electrónica tiene. Y también es demasiado costoso por muchos factores, tanto ambientales como sociales, que ustedes conocen de buena mano. Entonces, en eso he estado yo muy atenta para seguir estudiando, para seguir mirando, escucharlos, participar. De hecho, quiero escribir también en la cartilla que se va a generar de este seminario. Estoy buscando un tema del enfoque, porque creo que es desde ahí donde se construye. Y otra vez, una vez más, invitarlos. Vamos al Chocó, vamos desde la universidad, vamos desde los consejos comunitarios a llevar este mensaje para que la gente entienda, comprenda y tenga una mayor perspectiva de lo que es esta dinámica que es tan bonita y que es muy necesaria, sobre todo para territorios como el nuestro. Muchas gracias y qué pena, se hablé muy rápido. Katie, yo te quisiera contestar, primero que todo. Dale. Claramente te vamos a contestar más de fondo en la Sí. próxima cátedra que viene
la directora del Centro de Estudios para la Energía Renovable. Yo no he podido con ese nombre, pero es la Asociación de PCHs de Colombia. Realmente el país en este momento está pensando en el Chocó con un gran potencial hidráulico. Y en ese sentido se está pensando en construir algunas PCHs y algunas redes de transmisión, que es una deuda histórica que tiene el país con la transmisión para el Chocó. Eso desde el punto de vista de interconexión eléctrica, permítame como profesor le corrijo la palabra, esas interconexiones no son electrónicas sino eléctricas. Esa interconexión eléctrica que le hace falta al Chocó en este plan de obras urgentes del Estado están ya contempladas y están ya en licitación. Entonces es posible que el Chocó tenga unas líneas ya de interconexión y con Ángela, que viene el jueves a la clase, vamos a hablar de esas PCHs que están pendientes de punto de conexión para el Chocó. En cuanto al tema del gas, ya le voy a dar la palabra a Fabio, pero es lo que normalmente hemos comentado, una comunidad energética y la ley, normalmente la ley es el reflejo del pueblo y las reglas claras que actualmente la regulación se las está saltando. La regulación, por ejemplo, en la ley 142, que es la ley de servicios públicos, obliga a que las empresas que prestan servicios públicos sean empresas que tengan el apellido de servicios públicos. Y en ese sentido, estamos... Vino mi jefe en plena clase. Tranquilo, no se preocupe. Y en ese sentido, es necesario, no porque la ley sea caprichosa, sino porque es que realmente una empresa que tenga a su cargo una infraestructura que paga la demanda, es necesario porque esa empresa tiene que tener la operación y el mantenimiento, y es necesario porque tiene que responder por temas incluso de seguridad para la gente, tanto en la electricidad en su distribución como en el gas en su distribución. Hay temas relevantes de seguridad que si no hay un buen mantenimiento puede llegar a ser peligroso. Y ahí es donde lo que tú dices no solamente es lo ambiental, en el sentido de los residuos finales, sino también lo ambiental en el sentido de proteger la demanda y los mismos usuarios. Y le doy la palabra a Fabio ahí para que complete la pregunta. Y Henry, muy bienvenida, muy bienvenidos todos tus aportes, y claramente el Chocó es una de las comunidades que debemos mirar desde la academia, a ver cómo desde la academia empezamos a pensar más en esa retribución que tiene el país hacia esa región. Bueno, señor Fabio, ¿escucha? Súper. Entonces, hey, mira, montar un sistema solar en una zona no interconectada es fácil, sí, porque incluso pues, la tecnología solar ha avanzado, incluso este año, vincular un tema solar con baterías para poder almacenar energía energéticamente se vuelve más beneficioso que mirar un proyecto de una generación con diésel. Sí. El tema de una generación solar sin paneles, o sea, si no hay una generación solar sin baterías, la irradiancia que tenemos en promedio en Colombia al año es más o menos unas 3.5 horas. Y ahí es donde se puede generar un proyecto híbrido de generación con paneles y un sistema de generación con gas. Puede ser mucho más económico que montar un tema de una batería. Y ahí es precisamente esa correcta transición de no mandar 100% un sistema solar para poder generar esas 24 horas una disponibilidad energética completa en estas comunidades. Entonces, esos sistemas híbridos de gas con sistemas solares va a conectar muy bien en las comunidades, ¿sí? Sí. Lo importante es que tengamos, si llega el diésel, que sabemos que les contaba el caso de Nuquí, a través de barcazas, claramente vamos a poder desarrollar un proyecto con GLP, y ahí es muy importante conectar con lo que decías también, desarrollar esa cultura y esa apropiación Sí. de las comunidades de este tipo de soluciones que generan ese beneficio para lograr ese desarrollo productivo en estas comunidades energéticas.
Hay proyectos también con los pescadores donde sus motores en las lanchas funcionan con gasolina. Nosotros tenemos un proyecto bien interesante en eso, donde hemos sustituido la gasolina por GLP y hemos beneficiado a más de 500 pesqueros con este tipo de solución, teniendo en cuenta los altos costos de la gasolina. Pues el GLP se vuelve una alternativa con más de un 35% de ahorro que genere en plata. A uno de los pescadores le podría dar un ahorro de más de 1.000.000 de pesos al mes, que eso le puede ayudar a generar beneficios en su hogar. Entonces hay hay beneficios de hacer una transición de gas y complementar con sistemas solares fotovoltaicos, y también aprovechar el tema de los residuos a través de biodigestores en el sector avícola, en el sector de cerdos. Empresas desde cultivadores, o ¿cómo le podemos llamar a los productores de cerdo? Mejor, que tengan más de 300 cerdos, ya pueden montar un biodigestor, pero tienen que pagarlo. Pero el modelo en Colombia, en el mundo, ya hay empresas que pueden ayudar a financiar este tipo de proyectos pequeños. Ya para ver el modelo que yo les mostraba de hacer una inversión 100% con gas y vender la energía, pues en el caso de los cerdos se necesitan empresas que productores que logren agrupar más de 5.000 cerdos. Pero después de 300 cerditos, ahí ya puede haber un modelo que podemos ayudar a desarrollar. Energético. Listo, igual aquí estoy para seguir aprendiendo de ustedes y para seguir generando pues alternativas de sostenibilidad y sobre todo también de cultura, porque eso también es lo que necesitamos allá. Entonces, pues muchas gracias por su respuesta y aquí estoy. A ti, Heini.